¿Qué está pasando con los migrantes en España? Pues la respuesta a esa pregunta va a depender de a quién se la hagas. Porque, o sea, que no entra aquí tanta gente, coño, que no tenemos que ser aquí el vertedero del mundo. Que está bien claro que aquí sobra gente, que no falta gente, que sobra gente. O sea, que... Y aparte, que España será con españoles, España no será con gente random. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Resulta que hace unos días se anunció en España por Real Decreto que se permitiría legalizar o al menos facilitar papeles para extranjeros irregulares que pudieran comprobar al menos 5 meses de residencia y que hubieran estado en España hasta antes del final del año 2025. Esta medida, polémica como las que más en un contexto de crispación mundial por la migración, o sea, incluso en países subdesarrollados, la intolerancia con los migrantes es enorme. Pues ha sido la gota que derramó el vaso para muchos españoles que ven en los migrantes una de las principales causas del deterioro en la calidad de vida y servicios de su país. Pero si intentamos ignorar los sesgos de ambos espectros ideológicos, pues, ¿qué tan cierto sería esto? ¿Qué deberíamos pensar los hispanoamericanos de que nos vean como parias? Pues quédense porque algún que otro dato los va a sorprender. ¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes? Primero que nada, se deben estar preguntando cómo es que tengo tanta certeza sobre que buena parte de la masa social española ve con malos ojos el tema de la migración. Y bueno, al margen de que soy consciente de que gran parte de hombres jóvenes de hoy en día, la mayoría de la generación Z, pues son un grupo de supremacistas cínicos que se burlan de todo, que hacen memes del bigotón y de que gracias a eso, pues la ventana de Overton respecto a los comentarios raciales o xenófobos, pues se ha abierto como un cráter en internet. Además de eso, pues por cosas de la vida y completamente out of context, resulta que este servidor es aficionado del Real Madrid desde hace 16 años. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! Y para cualquiera que intente imaginarse lo que significa tragarse como enfermo 16 años de programas, entrevistas, líderes de opinión y resúmenes futbolísticos, pues créanme que una parte de ustedes termina entendiendo ciertas dinámicas sociales del país que produce todo ese contenido. Y fue en algún momento de toda esa amalgama de intercambio de ideas, debate futbolístico, que leí en un comentario cómo llamaban a un compatriota Panchito, solamente porque decía ustedes en lugar de vosotros. Y sí, había descubierto Twitter Real Madrid. En resumen, presencié cómo el aficionado medio del Real Madrid, y por extensión del Barcelona y el Atlético, o eran españoles de pura cepa que llamaban panchitos y moros a todos los que no pensaban como ellos, o eran cuentas de panchitos y moros en secreto que llamaban panchitos y moros a todos los que no pensaban como ellos. Sí, lo sé, cosas de panchitos y moros. El tema es que con el tiempo me di cuenta de que Twitter Real Madrid no era una excepción, sino la regla. Me di cuenta que Twitter España en general era una combinación de xenófobos con complejo de supremacía mediterránea y feministas radicales que pedían muerte al macho. No había puntos medios. Y puta, obviamente que Twitter no es la vida real y bla bla bla. Eso todos lo tenemos claro. Pero esto es así principalmente porque todos esos comentarios de los tecleros no se traducen en acciones, en la realidad. Sin embargo, si nos enfocáramos en los pensamientos que la gente suele tener respecto a los demás, pero que ocultan para evitar conflictos de manera hipócrita, cínica, como quieras llamarlo, pues
enfocados en eso, en esos pensamientos secretos, ocultos, pues tal vez Twitter sí sea un mejor indicador. No es sorpresa para nadie que el anonimato muestra la verdadera cara de la gente. Y aunque es evidente que una gran mayoría de españoles no comparte esa visión pseudo-supremacista, lamentablemente sí es una cara que me ha tocado presenciar con más frecuencia de la que creen. Y eso no se puede ignorar. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Tanto daño le hemos hecho los panchitos a Españistán? Veamos cifras. Hablamos de que la población extranjera que reside en España ronda los 6.5 millones de personas, un 13% del total. Lo cual, aunque no parezca tan relevante, si tomamos en cuenta aglomeración en grandes urbes y choque cultural, pues con un 4% de migrantes ya suele ser suficiente para ser percibido por la población local como un caos demográfico. Viéndolo así, sinceramente el 13% ya es un número bastante alto. Ahora, de la totalidad de extranjeros, los hispanoamericanos, divididos en varios países, representan menos del 30%. El resto está dividido entre marroquíes, rumanos y diversos europeos. Y aquí es donde entra la primera disonancia. Si los latinos no representamos la mayoría respecto a los migrantes, ni siquiera juntando a todos nuestros países, ¿por qué es que somos lo primero que se le viene a la mente al español promedio cuando piensa en migración ilegal o migración problemática? Pues aquí habrían diferentes factores, algunos fácticos y otros más interpretativos. Primero, establezcamos de una vez que los migrantes europeos y asiáticos son elementos que sesgan completamente el análisis. Y está claro por qué. Básicamente, estos extranjeros son casi siempre legales y tienen una facilidad de adaptación y camuflaje que los hace invisibles a la percepción estereotípica de inmigrantes que joden el país. De esta manera, si quitamos a estos grupos privilegiados de la torta demográfica, pues nos vamos dando cuenta que los latinos y los norafricanos monopolizan ese concepto estereotipado de migración. O sea, el marginal, de aspecto distinto, peligroso, etcétera, etcétera. El tema es que todo esto se queda en una anécdota comparado al dato más revelador y al verdadero motivo por el cual los latinos nos llevamos todas las luces cuando en España pues se habla de migración caótica. Y es que resulta, escuchen esta huevada, resulta que según datos de inicios del 2025, el 91% de los migrantes ilegales en España son latinos. ¿Qué? Y obviamente que aquí se zanjaría la duda. ¿Cómo no se nos iba a relacionar con el caos ilegal si prácticamente monopolizamos las cifras? Ante este clarísimo dato, lo primero que uno piensa es en el porqué. Como ya hemos visto, en España también hay otras migraciones marginales, como lo pueden ser los norafricanos y los subsaharianos. Pero ellos no tienen el mismo problema, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que acaso ellos tienen más facilidades con los papeleos para las visas? ¿O será que nosotros somos un desastre? Pues, pese a que he escuchado historias por parte de amigos haciendo trámites allá en España sobre cómo los migrantes del mundo islámico principalmente tienen más facilidades para recibir papeles y a mayor velocidad, cosa que me puedo creer con los números en la mano ya que la comparativa es exagerada, pues sinceramente no he encontrado información oficial que pueda corroborar esto. Por otro lado, factores como la distancia, el abuso del permiso de turista y menos lazos familiares en general parecieran ser causas más aceptadas. En este punto es donde ustedes podrían decirme, ok Gizmo, todo bien con tu info, pero al final terminan siendo puras cifras demográficas de los latinos en España. No terminan de explicar por qué tanto rechazo y tampoco terminan de responder si es que los latinos le han hecho o le están haciendo algún daño a la sociedad española. Y sí, el tema es que lo estoy haciendo a propósito porque, sinceramente, y este es el punto del video, mi opinión al menos, pienso que da igual. Pienso que, indistintamente de la data, y aquí voy a soltar otra,
Por ejemplo, que los migrantes cometan de 2 a 4 veces más crímenes que los locales en España, da completamente igual. Al Manolo promedio de España no está pensando en eso cuando, por ejemplo, va al metro y está harto de toparse con personas que son diferentes a él, que tienen otra cultura, que tienen otros decibelios, todo. Lo que quiero decir es que toda esta información de la cual hemos estado hablando, lo único que importa son los números. Basta con la cantidad para que la población en general se hastíe del tema. Y esto lo digo por opinión, pero también por un poquito de experiencia. Me he dado cuenta que en contextos de ciudades o países donde hay problemáticas con la migración masiva, pues el pueblo, independientemente de dónde sea, no digo exclusivamente España, en cualquier lugar del mundo, el pueblo termina hartándose y termina cayendo en xenofobia, irremediablemente. Pero esto no tiene que ver con supremacismo blanco, ni indigenismo, ni supremacismo asiático, nada de eso. Es más como una progresión natural, en el cual pues tienes un entorno donde estás acostumbrado a saber cómo son las cosas, cómo funciona todo, y de un momento a otro, con los años, pues hay otras caras, otros acentos, otras culturas, otros sonidos, otro todo, que sin perjuicio de que sea para bien o para mal, o sea, aquí yo no voy a opinar si esa multiculturalidad haría bien o mal, porque depende de cada contexto, pues sin perjuicio de eso, termina hartando igual, simplemente por el hecho de ser diferente, por el hecho de cambiarte el ambiente al cual estabas acostumbrado. Y esto lo he vivido yo en Perú con el éxodo venezolano. Lo he vivido en Nueva Zelanda ante el cansancio de los locales con los chinos y los indios. Y ahora que vivo en Chile, es exactamente lo mismo con los caribeños en general. Da completamente igual si tu sociedad es de una manera o de otra, si eres de un color o de otro. Si algo he aprendido en mis viajes es que a las masas les abruma y les incomoda mucho la figura del otro. Y peor aún si ese otro, pues, tiene una cultura completamente discordante con la tuya. Realmente solo basta cierto porcentaje de gente y que ese porcentaje pues se mantenga a lo largo de los años para iniciar una cuenta atrás de hartazgo en la gente que, independientemente de que todo se dé con normalidad o que la integración pues sea decente, en algún momento va a llegar. Es por eso que ni siquiera menciono el tema de la saturación de servicios, la escasez de vivienda o de cómo regularizar a casi 600.000 latinos ilegales podría perjudicar y desestabilizar muchas cosas. No es necesario. Aunque mágicamente mañana la migración latina significara la salvación para España, el hastío es tan grande que les daría igual. Y eso no es solo con los latinos, ¿ah? O sea, son los moros, los negros, todos. Ya entramos en dinámica de pensamiento tribal. Ahora, como latino, como hispanoamericano, ¿qué pienso de esta imagen de inferioridad negativa que proyectamos a través de este estereotipo del migrante marginal? Pues es complejo. Obviamente que desde mi comodidad yo puedo decirle a la gente que no vale la pena migrar a un país con el cual no tienes lazos familiares, que no vale la pena migrar a un país con el cual no tienes contactos que te puedan asegurar un trabajo formal, que no vale la pena pasar las adversidades de ser un indocumentado y todo lo que eso conlleva solamente porque estás acomplejado con que estás en tercer mundo y ay, quiero salir de aquí, quiero escalar socialmente. Porque claro, seguramente terminas limpiando baños, terminas teniendo trabajos paupérrimos, pero estás en España, estás en Europa, obviamente estás encima de todos los tercermundistas. Así era la lógica, ¿no? Pero claro, eso lo digo yo que no crecí en un barrio con balaceras y drogadictos alrededor. Entiendo que las necesidades a veces fuerzan a uno a hacer cosas que no quiere. El tema es que creo que hay mucho engaño detrás del idilio de migrar. Yo que he sido migrante regular en 2 países, puedo dar testimonio de lo difícil que es. Lamentablemente, salvo que seas de una clase socioeconómica alta y llegues con todo resuelto, o que tengas ciertas habilidades que te permitan ser un nómada digital,
La experiencia de emigrar termina siendo básicamente llegar a un país para convertirte en la última rueda del coche social. Vas a tener que llegar y hacer trabajos básicos de mierda, vas a ganar el mínimo o muy cercano al mínimo por muchos años. Y sí, las calles son bonitas, son limpias y la gente es muy educada, pero en menos tiempo del que crees te vas a terminar acostumbrando. Y una vez que te acostumbres, créeme que cualquier calle de Latinoamérica te va a significar lo mismo que la calle más limpia, más espectacular de Oakland, por ejemplo. Nada de ese primermundismo realmente va a desaparecer o te va a resolver los problemas de la vida adulta. Entonces no. Creo que específicamente en los tiempos que corren, con tanta intolerancia y tanto hastío, tal vez migrar no sea la mejor opción. Pero no solo a España. Mira lo que ICE está haciendo en Estados Unidos. Y al margen de eso, en general es cada vez más común que países llenen de burocracia todo método para migrar legalmente. Cualquier sitio va a ser hostil en estos momentos y mucha gente ignora eso. Sin embargo, y con esta idea quiero cerrar, entendiendo pues todas las cifras, todos los factores y todo el contexto que convierte a la migración en un fenómeno tan controvertido y conflictivo, y específicamente a los latinos en un símbolo estereotipado de todos esos problemas, ya entrados en esta nueva realidad, y salvo que me digan que quieren hacer lo mismo que está haciendo ICE en Estados Unidos pero en España, pues si me apuras, creo que de todas las migraciones que está recibiendo España, la latina debe ser de la menos dañina, de verdad. De hecho, creo que si se hiciera correctamente, hasta podría servir de ayuda para un país con déficit de fuerza laboral y con pensiones tan altas como lo es España. Piénsenlo así. Compartimos historia, idiosincrasia, el mismo idioma. Y ojo, porque ya los veo venir, sé lo que me van a decir. Obviamente que un caribeño delincuentoso que escucha reggaetón a todo volumen no va a tener buena integración con un español promedio. Pero, por ejemplo, si ya comparáramos a esos especímenes con un cani, con una choni, aquí ahí la comparación ya no es tan escandalosa. A veces estos mismos países primermundistas se olvidan que ellos mismos también tienen a sus inadaptados. Solo miren a los rednecks en Estados Unidos que se casan entre primos y tienen el IQ de una estrella de mar, o a los hooligans británicos que organizan peleas campales allá donde juegue su equipo. Probablemente si todos ellos migraran a un país como Japón, los japoneses verían con desprecio a los blancos occidentales. Y ese es mi punto. Al final, la migración incómoda no representa el grueso de una sociedad, representa lo peor de una sociedad cuyo grupo extrapola esa poca adaptación que ya tenían en su país de origen al lugar donde llegan. Ahora, que ese grupo poco adaptado sea el más propenso a terminar migrando, pues no lo sé, habría que preguntarse por qué para un latino sin oficio ni beneficio es más fácil quedarse legal en España vía decreto real de mierda, y por qué para otro latino con estudios universitarios, buena educación de casa, experiencia laboral en su rubro, pues termina siendo un infierno sacar una visa de trabajo. En fin, no sé si me he alargado mucho o no. La verdad es que este es un tema que, por si no se ha notado, me apasiona mucho discutir, hablar, conversar. Lo he conversado bastante con amigos españoles, británicos, chinos, estadounidenses, neozelandeses. La verdad que he tenido la suerte de conocer mucha gente de muchos lugares, y por eso mismo es que estoy convencido de que la integración de los latinos con el resto de las culturas es bastante natural. Simplemente, como cualquier pueblo, hay que saber diferenciar la paja del trigo. Pero ya, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mis opiniones, mis reflexiones. Si ha sido así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.